Soy la doctora Alexandra Martín Unraet, soy infectóloga. El día de hoy vamos a hablar de vacunación en el paciente con cáncer y específicamente vamos a hablar de los mitos sobre vacunación y del riesgo real de no vacunarse cuando uno tiene cáncer. Entonces, quisiera empezar esta plática resaltando varios mitos muy sonados de los que solemos escuchar en el pasillo, en la comida familiar y que pueden perjudicar mucho la protección que podemos adquirir con un buen esquema de vacunación. Vamos a repasarlos. El primer mito es, si tengo cáncer, no me debo vacunar. El segundo mito es, las vacunas en personas con cáncer no son seguras. El tercer mito, las vacunas en las personas con cáncer no sirven, o si estoy en una quimioterapia no me puedo poner ninguna vacuna, o las vacunas son peligrosas porque el cáncer baja las defensas, o si ya me puse una vacuna no me puedo poner otra al mismo tiempo. Estos son algunos ejemplos y aquí les muestro cómo este tipo de declaraciones son de las que más frecuentemente uno puede enfrentarse en el consultorio de infectología. Si yo le pregunto a mis pacientes cuando llegan a la consulta de infectología, ¿por qué no se vacunó? Estas son algunas de las respuestas a las que me puedo enfrentar. Me vacuné hace 3 años y me enfermé justo por la vacuna. O mi doctor me dijo que no me vacunara, lo cual es algo que desgraciadamente sucede mucho. O me puede hacer daño porque tengo bajas las defensas. Entonces, la idea de esta plática es justamente, en vez de irnos con estos mitos que pueden ser totalmente perjudiciales, dejarles claros varios mensajes que son mensajes positivos y que es con lo que quiero que se queden con estos minutos. El primer mensaje que quiero que quede muy claro es que las infecciones respiratorias que son prevenibles por vacuna son una causa frecuente de enfermedad en los pacientes que tienen cáncer. Ya está muy demostrado, hay mucha evidencia que reporta que los pacientes con cáncer tienen más riesgo de complicarse cuando se enferman por alguna de estas enfermedades que se podrían modificar o prevenir con una vacuna. Les puede dar más neumonía, pueden tener infecciones pulmonares más complicadas y combinadas, pueden requerir más frecuentemente intubación, pueden tener eventos de costos más de 20 veces mayores que en una población que no tiene cáncer. Les voy a dar 2 ejemplos de enfermedades que ya son muy conocidas y que han sido muy estudiadas, que son influenza y neumococo. Los pacientes con cáncer tienen más riesgo de hospitalizarse o de fallecer por complicaciones por influenza o por neumococo cuando se comparan contra pacientes que no tienen cáncer. Y estos son algunos ejemplos de números, de cuántas veces mayor es el riesgo en las personas que tienen cáncer. Entonces, por ejemplo, en el caso de influenza, se ha visto que las personas que tienen algún cáncer hematológico pueden tener más de 12 veces el riesgo de hospitalizarse o de fallecer comparado con un paciente o una persona que no tiene cáncer. Esto, lo que es importante es que aparte persiste a lo largo del tiempo. Entonces, si a mí me dio un cáncer hematológico y ya me repuse y ya pasaron 10 años, el riesgo que yo tengo de complicarme por influenza sigue estando 9 veces por arriba de lo que una persona sin cáncer puede tener. En el caso de neumococo, vemos lo mismo. La persona con cáncer hematológico va a tener 3 veces más el riesgo de complicaciones como hospitalización y mortalidad. Y les muestro ahora el ejemplo con virus sincicial respiratorio. El virus sincicial respiratorio también es una enfermedad
que está cobrando mucha importancia en los últimos años. No es tan famosa ni tan conocida como la influenza o las infecciones respiratorias por neumonía, pero también causa un cuadro respiratorio. Y si ustedes comparan las cifras de la frecuencia de eventos por el virus sincicial respiratorio con las cifras de influenza, como pueden ver en esta diapositiva, en realidad la cantidad de personas que pueden fallecer al año por virus sincicial respiratorio es muy similar a la cantidad de personas que fallecen en el caso de influenza. Y vemos también que el número de hospitalizaciones también es similar y el número de personas que se enferman es similar. Esto es importante porque virus sincicial respiratorio también es una enfermedad que podría prevenirse con una vacuna para ciertas personas. Para el 2025 se estima que va a haber más de 5 millones de infecciones anuales, más de medio millón de hospitalizados y más de 30,000 muertes por este virus. Ahora, ya hablamos de la cantidad de enfermedad que hay en el mundo, en la población con cáncer, entonces ese es el mensaje número 1. Ahora, el mensaje número 2 es, el cáncer no es una contraindicación para vacunar a los pacientes. De hecho, la vacunación es una recomendación universal de muchas sociedades internacionales y organismos de oncología. Y aquí les muestro algunos ejemplos de organizaciones que ya tienen dentro de sus guías y lineamientos la vacunación como una recomendación universal. Entonces, este también es un mito que hay que corregir. El cáncer, de hecho, es una razón importante para favorecer que haya vacunación. Ahora, sí es importante saber de qué vacunas estamos hablando. Dentro de las diferentes tipos de vacunas, existen vacunas que son de virus vivos y vacunas que son inactivadas. La gran mayoría de las vacunas que están disponibles para refuerzos y para vacunación en el adulto son vacunas que son inactivadas. Y el mensaje aquí es que las vacunas inactivadas son seguras en el paciente que tiene defensas bajas, o sea, en el paciente con cáncer. Y aquí es más importante saber cuáles uno no se debe aplicar que asumir que todas las vacunas son malas y pueden hacer daño. De hecho, son pocas las vacunas que realmente están contraindicadas cuando una persona tiene las defensas bajas. Aquí está la lista, que son vacunas que aparte no se ponen de rutina ya en personas adultas, que son la vacuna de sarampión, la vacuna de fiebre amarilla, la vacuna de tuberculosis, la de polio, la de varicela zóster, la anterior, y eso ahorita lo volveremos a tocar, la de rotavirus y la de influenza, únicamente la presentación intranasal. Todas las demás vacunas, que son las vacunas que vamos a promover, como influenza, la normal, neumococos, sincicial respiratorio, COVID, herpes zóster, todas estas otras vacunas son vacunas que no son dañinas para el paciente con cáncer y que se deben de fomentar su aplicación. Y este es simplemente para recalcar cómo el riesgo de una complicación asociada a la vacunación es muchísimo menor que el beneficio de vacunarse. Entonces, el peso de los beneficios acumulados de vacunación es mucho mayor que un potencial efecto adverso. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Aquí les muestro en la gráfica de la izquierda los efectos adversos que uno puede presentar si se vacuna y lo comparo en cantidad con ese mismo efecto adverso si te da la enfermedad. Este ejemplo es el ejemplo de COVID y estamos hablando específicamente de un efecto adverso cardiovascular que es la miocarditis, una inflamación del corazón. Esto es algo que sonó, que se escuchó en los medios y que causó un poquito de controversia si realmente la vacuna ponía a los pacientes en riesgo de una miocarditis, una inflamación del corazón. Pero ahora les pongo yo los números para que vean realmente de qué estamos hablando. El cuadro azul es el número de eventos de miocarditis que le puede dar a 1,000,000 de personas que se vacunan con una dosis de vacuna. El cuadro rojo es cuando se ponen 2 dosis de vacuna. Estamos a menos de 10 eventos por millón de vacunados. Ahora, si no me vacuno y me da la infección, entonces el riesgo de tener ese mismo evento llega hasta 40 por millón. Entonces, definitivamente, este potencial evento adverso que da la vacunación es mucho menor que si me infecto y el riesgo de tener el mismo evento. Y lo mismo pasa con otras complicaciones como la complicación neurológica que es el Guillain-Barré, ¿no? De nuevo vemos, si calculo el riesgo de tener un Guillain-Barré, que es una enfermedad neurológica después de vacunarme, está más o menos a 40 por millones de expuestos, y si la comparo con el riesgo de tener ese mismo evento por infectarme, es muchísimo mayor.
Entonces, el mensaje número 3 es efectivamente que las vacunas en su gran mayoría son seguras, son muy pocas las vacunas que no se deberían de aplicar y las que estamos recomendando en general no tienen la capacidad de generar la enfermedad y el riesgo de efectos adversos es mucho menor que si uno se infecta con lo que quiere prevenir. Ahora, el mensaje número 4 es, habla de la eficacia de las vacunas en pacientes con cáncer. Ya dijimos que son seguras. Sí es cierto que la eficacia de las vacunas es menor cuando tengo defensas bajas. ¿Por qué? Porque la vacuna lo que interesa es que llegue a mi organismo y fomente que mi mismo organismo produzca anticuerpos y me pueda defender, ¿no? Si yo tengo defensas bajas, mi capacidad de producir esas defensas, esos anticuerpos, va a disminuir. Pero sigue siendo una cantidad de defensas que es mejor que cero. Y esto es lo que les quiero mostrar a continuación. Entonces, vamos a imaginar que estos tres personajes grises son una persona con defensas adecuadas que se vacuna y en rojo son la misma persona pero tiene cáncer. Entonces, si yo me vacuno contra influenza y soy una persona sin cáncer, voy a tener 3 veces más protección que si soy una persona con cáncer. O sea, digamos que si tengo cáncer, mi protección se va a reducir a 1/3, pero de todas formas tengo 1/3 más de defensas que si no me pongo ninguna vacuna, donde estaría en cero, ¿no? Lo mismo pasa con COVID, si me pongo 2 dosis de vacuna de COVID, voy a tener también una protección un poquito menor que si no tengo cáncer, pero sigue estando en rojo la cantidad de protección que tengo comparado a cero protección si no me pongo ninguna vacuna. Y lo mismo pasa con neumococo, donde igual mi protección va a ser tal vez 60% comparado con personas que no tienen cáncer, pero sigue siendo mejor 60% que 0%. Entonces, sí, hay menos capacidad de generar defensas en la persona con cáncer, pero sigue siendo mejor que no ponerse nada. Ahora, este estudio muestra un poco lo que les acabo de explicar. Para que quede un poquito más claro, el primer grupo que tenemos del lado izquierdo son pacientes que estaban muy bajos de defensas y los 3 grupos de al lado son grupos que tenían un poquito más de defensas, grupos que no tenían cáncer, el 3, pero que tenía algunas enfermedades como diabetes, hipertensión, y hasta la derecha es el grupo que no tenía ninguna enfermedad, ni cáncer, ni ninguna enfermedad. Y lo que ellos hacen en este estudio, que es muy interesante, es ver en cada uno de estos grupos qué tanto impacta estar vacunados y qué tanto impacta la edad. Y lo que hay que ver es que entre más rojo se va el cuadro, es más riesgo de complicaciones de tener que estar hospitalizado por haberse enfermado por COVID. Entonces, lo que vemos es que entre más hacia la derecha, que son más dosis de vacuna, menos rojo, entonces más protección para hospitalizarse, ¿ok? Y esto sucede en el grupo también de los más inmunosuprimidos, de los que tienen defensas más bajas. Entonces, el paciente con cáncer con defensas muy bajas, aunque va a tener un riesgo de hospitalizarse mayor que los otros grupos, sigue disminuyendo su riesgo si está vacunado con varias dosis de vacuna y obviamente si es más joven. Ahora, dentro de las personas que tienen cáncer, hay diferentes tipos de cáncer que van a influir de diferente forma en la capacidad de tener una protección con la vacuna. Y los grupos más vulnerables son los pacientes que tienen cáncer hematológico, específicamente pacientes que tienen ciertos tipos de linfoma y ciertos tipos de leucemia. En esas personas, la vacuna genera menos anticuerpos, menos defensas, pero las genera. Y lo que se ha visto es que aún en esos grupos de pacientes, los que se ponen dosis de refuerzo tienen infecciones menos graves, requieren menos hospitalización y se mueren menos que los que no reciben los refuerzos. Ahora pasamos al mensaje número 5, que es un mensaje también muy importante y de hecho muy bonito, y es que vacunar a los familiares protege a los pacientes con cáncer. Y esto es algo que se llama estrategia capullo, donde tú proteges a la persona más vulnerable, la que no tiene tanta capacidad de defenderse, vacunando a las personas que están a su alrededor. Y es una recomendación también bien establecida, donde se recomienda que las personas cercanas al paciente con cáncer, que viven con ella, que más conviven con ella, estén vacunadas contra influenza y COVID-19, porque entonces se van a enfermar menos y van a transmitir menos la enfermedad. Ahora,
¿cuándo es el mejor momento para vacunarse? Ahí también hay muchísimos mitos, está este concepto de que si estoy en quimioterapia no puedo recibir la vacuna, está el concepto de que si me pusieron una vacuna hoy no me pueden poner otra al mismo tiempo, me tengo que esperar mucho tiempo para la siguiente. La realidad es que se han hecho también muchos estudios que muestran ciertas cosas importantes. Entonces, el primer mensaje es que sí, el mejor momento para vacunarse es idealmente antes de iniciar una quimioterapia, unas 2 a 4 semanas antes de empezar con la quimioterapia. Ahora, la realidad es que puede ser que yo ya esté en plena quimioterapia y que no me haya alcanzado a vacunar antes. Entonces, en esos grupos de pacientes se han hecho estudios para ver qué tanto impacta vacunar a la persona en su día 1 de quimioterapia o 2 semanas después de la quimioterapia. Y lo que se ha visto en pacientes con tumores sólidos, llámese cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer de colon, es que estos pacientes, aun si se vacunan el día del inicio de la quimio o a la mitad del ciclo, van a tener una protección. Entonces, a veces es mejor aprovechar esos momentos que esperar al momento ideal, donde pueden pasar a veces hasta 6 meses y entonces no me beneficio de una vacuna. Ahora, la otra realidad es que se pueden administrar al mismo tiempo varias vacunas. Y esto es cierto para COVID, neumococo, sincicial respiratorio, influenza. Ninguna de estas vacunas se va a afectar si la administro al mismo tiempo que otra vacuna. Puede ser que tenga un poquito más de efectos locales, un poco más de dolor en el brazo, un poquito más de febrícula, pero no va a impactar de forma negativa ni en mi capacidad de generar defensas, ni en el riesgo para mí de tener complicaciones graves o enfermarme. Y la otra es que hay un grupo muy específico de personas, que son las personas que se trasplantan después de algún tipo de cáncer. Entonces, en esas personas se recomienda que después de que pase el trasplante haya una revacunación a los 6 meses del trasplante. Con todos estos mensajes, la pregunta es, ¿qué pasa si no me vacuno? O sea, ¿cuáles son los riesgos reales de no ponerte una vacuna? Entonces, esos riesgos también están estudiados y lo que se ha visto es que si no me vacuno, para empezar, tengo más riesgo de enfermarme. Y si me enfermo, tengo más riesgo de complicarme, tengo más riesgo de que la enfermedad dure más tiempo, de tener secuelas que van a ser a largo plazo, como cardiovasculares, neurológicas, respiratorias, algún tipo de discapacidad. El que la enfermedad dure más tiempo quiere decir que si estoy enferma por un virus, voy a tener una replicación, mi virus va a durar más tiempo en mi organismo, ¿no? Y esto, pues, hace que no, o sea, pueda yo contagiar más, o que como no me estoy curando, no pueda seguir con mi tratamiento del cáncer, ¿no? Entonces se retrasa mi tratamiento de cáncer, se retrasa la aplicación de la quimioterapia y esto eventualmente impacta en el pronóstico que yo vaya a tener en cuanto al cáncer. Les voy a mostrar algunos ejemplos específicos sobre el riesgo de complicaciones por no vacunarse, que son ejemplos que ya están documentados. Y el primer ejemplo es influenza. Entonces, si imaginamos una persona no vacunada, que es la persona que está en café, y una persona vacunada, que es la persona que está de verde, ambas personas tienen cáncer, la persona vacunada va a tener 3 veces menos riesgo de enfermarse. O decirlo al revés, los pacientes que no están vacunados y que tienen cáncer van a tener 3 veces más riesgo de enfermarse por influenza. Ahora, no solo es la enfermedad, la realidad es que la enfermedad por influenza también se acompaña en las personas con cáncer de otras complicaciones como infecciones pulmonares por hongos, ¿no? Entonces, si yo tengo un cáncer hematológico y no me vacuné, mi riesgo de enfermarme de influenza va a ser mayor y el riesgo de tener una complicación asociada con infecciones más graves como infecciones por hongos también va a ser 2 veces mayor por tener cáncer hematológico. Y finalmente, en cuanto a mortalidad, también está documentado un beneficio de la vacunación. Y lo que se ha visto es que las personas con cáncer que están vacunadas tienen la mitad de riesgo de morir que las personas que no están vacunadas. O sea, dicho al revés, las personas que no están vacunadas tienen 2 veces más el riesgo de morir. Ahora, si hablamos de COVID, también está documentado que la vacunación tiene un impacto en hospitalizarse por la enfermedad. Los pacientes que no se vacunan y que tienen cáncer tienen 2.5 veces más riesgo de hospitalizarse.
Los pacientes que no se vacunan tienen 2.5 veces más riesgo de secuelas y cuando hablamos de secuelas a largo plazo, secuelas que pueden durar años en resolverse, que pueden ser secuelas pulmonares donde ya no tengo tanta capacidad pulmonar para tolerar el ejercicio, donde tengo debilidad y dificultad para la marcha, secuelas neurológicas que me impiden concentración, estas cosas que también se conocen como síndrome post-COVID o long COVID, todas estas se engloban en las secuelas documentadas. Y finalmente, los pacientes no vacunados también tienen 3.5 veces más riesgo de fallecer que una persona vacunada con cáncer. Ahora, neumococo, lo mismo. En personas que tienen algún cáncer hematológico que no están vacunados, tienen 2 veces más riesgo de hospitalizarse que las personas vacunadas. Y el riesgo de neumonía también aumenta si no estoy vacunado. Entonces, estamos viendo ejemplos concretos, objetivos, con datos duros, que muestran cómo la vacunación reduce todos estos tipos de complicaciones en los pacientes con cáncer. Hablando de herpes zóster, como les comentaba hace un momento, existe ya una vacuna nueva para varicela zóster, que es una vacuna que no está contraindicada en las personas que tienen defensas bajas, y también hay estudios que muestran el impacto de la vacunación en las personas con diferentes tipos de cáncer. El ejemplo que les muestro aquí son 3 grupos de personas diferentes: pacientes que están trasplantados de médula ósea, pacientes con cáncer de mama y pacientes con un linfoma de Hodgkin. Entonces, vemos aquí que los pacientes que no se vacunaron tuvieron muchos más eventos de enfermedad de zóster, que es la culebrilla, que es este evento muy doloroso de aparición de vesículas en la piel que causa calambres, ardor, dolor y eventualmente pueden quedar con una complicación muy desagradable que es la neuralgia postherpética. Esto quiere decir que una vez resuelta la infección del zóster, puede quedar este dolor de forma persistente y puede tardar meses o a veces hasta años en resolverse, ¿no? Entonces, la vacunación impacta en que no les dé el zóster y que las complicaciones sean menores. Y vean aquí cómo los pacientes no vacunados tuvieron más eventos de neuralgia postherpética y más eventos de otras complicaciones que pueden ser infecciones graves, como por ejemplo afección del ojo, afección neurológica, estas infecciones neurológicas que causan pues muchas secuelas en los pacientes. Ahora, cuando analizan el impacto de vacunación, lo que vemos es que la vacunación impactó casi en más del 50% de disminución de ese riesgo en todos los rubros de complicaciones. Entonces, de nuevo, esto muestra claramente el beneficio de vacunarse. Ahora, la vacunación no solo impacta en las complicaciones asociadas a la enfermedad propia, también hay datos que muestran que la vacunación impacta en sobrevida en general, ¿no? Y estos son 3 ejemplos de poblaciones de personas, tanto con cáncer como población general, donde se ve cómo este impacto es en la sobrevida global. El primer ejemplo es pacientes con cáncer que están tratados con cierto tipo de terapia específica, que es la inmunoterapia, reciben la vacuna de influenza y ellos tienen una sobrevida a 2 años del inicio del tratamiento del cáncer que es mayor que los pacientes que no se vacunan. Pero esa sobrevida no es solo porque les dio menos influenza o se complicaron menos, es una sobrevida global. Y lo mismo pasa cuando analizan riesgo de complicaciones cardiovasculares o mortalidad en general. La vacunación por influenza disminuye casi 20% el riesgo de tener un infarto y más de 60% el riesgo de tener un paro cardíaco y más de 60% la mortalidad general, ¿no? Y también se ha hecho este análisis con COVID, con vacunación por COVID, y lo que encontraron también fue que la reducción de tener cualquiera de estas complicaciones cardiovasculares dura hasta 1 año después de haberse enfermado. Ahora, ¿por qué no se vacunan las personas? Ya lo vimos un poquito en el consultorio, llegan y comentan que su doctor les dijo que no era correcto, que su vecina se enfermó, que ya se habían vacunado antes y les dio la enfermedad, por eso no se volvieron a vacunar. Entonces, muchas veces la no vacunación es por desinformación, ¿no? Entonces, la primera parte es tener la información correcta para poder tomar las decisiones correctas. A veces hay un problema de percepción. Y el problema de percepción es el que se genera
a través de esos mitos que son muy rápidos de divulgar, que a veces hasta vuelan en redes sociales y que hacen que a veces haya hasta personal de salud que cree que la vacuna puede ser perjudicial para un paciente. Lo que se ha visto también es que hay personas que se vacunan y después se enferman. Entonces, esto los desalienta a volverse a vacunar. Pero es importante entender que yo no me vacuno únicamente para no enfermarme, sino para que si me enfermo, mi riesgo de complicarme sea mucho menor y que la severidad de mi infección sea mucho menor. Habiendo entendido eso, entonces ya no afecta tanto el pensar que me voy a infectar de todas formas, sino que saber que si me infecto no me voy a complicar. Obviamente está el miedo a efectos adversos, que también se corrige con adecuada información, y desgraciadamente siempre está este problema de acceso a la vacuna, donde las personas están informadas, quieren vacunarse y no tienen forma de encontrar la vacuna, no la pueden pagar, no está disponible, y esto es otro problema. ¿Qué favorece que una persona se vacune? Si ya lo hace de forma rutinaria, si ya se acostumbró a ponerse su vacuna de influenza de forma anual, lo va a seguir haciendo. Si la persona tiene claro los riesgos reales de la vacuna, los riesgos reales de la infección y de sus complicaciones, también fomenta que se vacune. La pandemia de COVID ayudó a que la gente tomara un poco más de conciencia a vacunarse, pero desgraciadamente este aumento en que la gente se vacunara ha ido disminuyendo a lo largo de los últimos 2 años, entonces hay que irlo reforzando. Y también tener acceso a la vacuna cuando uno está en la consulta es una forma muy productiva para aprovechar la ida al doctor y ponerse la vacuna, porque si voy al consultorio, el doctor me dice, se tiene que vacunar, tiene que ir a tal lugar para vacunarse, tal vez no voy a tomar mi tiempo para hacer una cita e ir a otro lugar a vacunarme. Entonces, el tener disponible la vacuna favorece mucho el que el paciente se vacune. Y finalmente, que la vacunación sea parte de un algoritmo de atención también es algo que puede ayudar mucho a los médicos a pensar en vacunar a sus pacientes y a los pacientes a pedir la vacuna. Si yo sé que mi tratamiento del cáncer incluye las quimios, pero dentro de mi formato, el que me entregaron al principio para explicarme qué iba a pasar con mi cáncer y mi tratamiento, bien también incluido que parte del tratamiento es que me esté yo vacunando para protegerme, es más probable que esto suceda a dejarlo únicamente así me acuerdo de la vacuna. Entonces, como conclusiones, el cáncer es un factor de riesgo para tener complicaciones infecciosas de infecciones que son comunes. Muchas complicaciones infecciosas son prevenibles con la vacunación. Las vacunas son seguras en los pacientes con cáncer y aunque haya menos tasas de cero conversión y protección por la vacuna, el beneficio de vacunarse en pacientes con cáncer está claro y está demostrado. Y finalmente, la vacunación debería de estar incluida en la atención oncológica para favorecer el flujo y la captación de pacientes para vacunarse. El cáncer no es una contraindicación para vacunarse. Al contrario, el cáncer es un factor de riesgo para potenciales complicaciones. Si tienes cáncer, vacúnate. Muchas gracias. Los espero en la sesión de preguntas para que podamos continuar con este tema. Buenas noches a todos. Soy la doctora Claudia Álvarez. Gracias por acompañarnos y les doy la bienvenida a esta sesión en vivo de preguntas y respuestas. Para esta sesión nos acompaña la doctora Alexandra Martín Onraet. Ella es médica cirujana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con las especialidades en medicina interna e infectología y tiene una maestría en salud pública en países en vías de desarrollo. Fue presidenta del Comité de VIH de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología del 2021 al 2023 y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores.
Durante la pandemia participó en la respuesta emergente a COVID-19 y ha sido parte del panel multidisciplinario para las recomendaciones de tratamiento contra COVID-19 de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud. Como verán, la doctora es una profesional de la salud muy destacada en su campo, quien el día de hoy nos compartirá su experiencia y conocimiento para derribar mitos sobre la vacunación en pacientes inmunosuprimidos y conocer los riesgos que implica para esta población no vacunarse. Hola doctora, bienvenida, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Muchas gracias igualmente por acompañarnos y pues sin más preámbulo, comencemos esta importante interacción con las preguntas que nos hicieron llegar durante la plática. En primer lugar, doctora, nos preguntan, como paciente, creo que el papel del médico es muy importante en este tema y hay ocasiones en que incluso los médicos indican no vacunarse. ¿Qué mensaje le daría a estos profesionales de la salud? Pues sí, es es un muy buen comentario y pregunta. La realidad es que esta es una de las barreras principales a que se fomente la vacunación. Y como lo comentaba en esta sesión anterior, la mayoría de las veces es por desinformación, ¿no? Por un miedo a un riesgo que no es real, ¿no? O sea, justo el objetivo de estos 30 minutos era mostrarles cómo la gran mayoría de las vacunas son seguras y que realmente solo hay un listado de 4 o 5 vacunas que son las que no se deben de utilizar durante cuando una persona tiene defensas bajas, pero que no son las que se usan en la rutina de vacunación de refuerzo, de vacunación anual, y que fuera de esa lista, todo lo demás son vacunas que son seguras. Entonces, pues lo único que se puede hacer en estas situaciones es informar, difundir la información como de forma objetiva y verídica, para que se vaya corrigiendo pues estos mitos, que son mitos que no solo afectan a los pacientes, sino a los mismos médicos, ¿no? Justo, y aquí vemos también la importancia de una educación continua tanto en la población de pacientes como en la población médica, que luego también es muy necesaria, aunque poco hablada o le dan poca importancia. Totalmente. Preguntan también, doctora, si estoy en tratamiento con quimioterapia, ¿me puedo vacunar contra herpes zóster? ¿Cómo puedo mitigar el riesgo de contraer esta infección? Ok, entonces, o sea, yo creo que vale la pena separar la pregunta casi en dos. Uno es el tema de si estoy en quimioterapia, me puedo vacunar, punto, ¿no? Como primera pregunta, creo que es una pregunta muy importante. Traté de comentarlo un poco en el sentido de que el estar en quimio no es una contraindicación absoluta a vacunarse, ¿no? La realidad es que obviamente cuando estamos en plena quimio, las defensas un poco más bajas hacen que no tengamos la misma capacidad de generar una respuesta muy, muy fuerte, ¿no? Y de tener la misma cantidad de anticuerpos que tendría una persona que no está en quimio. Entonces, aquí lo que hay que hacer es realmente, pues poner sobre una balanza si queremos vacunarnos y tener algo de efecto, a de plano no vacunarnos y no tener nada de efecto, ¿no? Entonces, en ese sentido es válido vacunarse cuando uno está en quimio, sobre todo para las enfermedades que hay que estarse actualizando. Por ejemplo, influenza es el mejor ejemplo, ¿no? Influenza, la vacunación es una vez al año y la vacunación se recomienda pues a partir de ahorita, de estas fechas, ¿no? Entre septiembre y octubre para estar bien cubierto en todo el periodo de invierno, ¿no? Si yo estoy en quimio entre septiembre, octubre y noviembre, lo mejor es no esperarse a salir de la quimio para ponerse la vacuna. Lo mejor es aplicársela de una vez y beneficiarse de una respuesta que tal vez va a ser un poquito menor a si yo me vacunara sin estar en quimio. Pero el riesgo es que yo no me vacune por estar esperando el mejor momento y en noviembre me dé influenza, ¿no? Y me vaya peor. Entonces, sí, en ese sentido, uno, la quimioterapia no es una contraindicación absoluta. Ahora, si me decido vacunar, puedo tratar de escoger el mejor momento, ¿no? Y el mejor momento es antes de empezar con las quimios, un par de semanas antes de las quimios. O si ya estoy en quimio, entre ciclos, más o menos a la mitad entre un ciclo y otro, ¿ok? Esos son los mejores momentos. Ahora, si no me vacuno en esos momentos exactos,
tampoco es el fin del mundo y voy a tener ciertas defensas. Entonces, o sea, si no me he encontrado vacuna y voy caminando por el metro, me topo con una campaña y no estoy en el día exacto perfecto, pues mejor aprovecho la oportunidad y me pongo la vacuna, ¿no? Entonces, eso en cuanto a quimioterapias. En cuanto a zóster, es un tema importante también porque, como les comentaba, hay 2 vacunas de zóster ahorita, ¿no? Hasta hace poco, la única vacuna disponible era una vacuna que sí estaba contraindicada en personas con defensas bajas, que era la vacuna de virus atenuadas, ¿no? Que era la Zostavax. Esa vacuna sí no se debe aplicar en personas que tienen cáncer y que están en quimioterapia o que tienen un cáncer que no está en remisión, ¿ok? Actualmente, desde hace más o menos un año, ya tenemos disponible otra nueva vacuna para varicela zoster que no tiene una contraindicación en defensas bajas. Esa sí se puede aplicar si uno tiene cáncer, si uno está en quimioterapia, porque aparte estos pacientes son los que más riesgo tienen de presentar los eventos de zoster. Perfecto, doctora. Y una pregunta igual muy relacionada. ¿El aplicar las vacunas podría llegar a tener alguna interacción con los medicamentos oncológicos? Yo creo que específicamente con la quimio, con estos Ujú. medicamentos. Ok, esa es una buena pregunta. En realidad no hay ninguna evidencia de que haya interacciones como de vacunas con medicamentos de las quimios. Lo que sí puede pasar si estoy en quimio es que tenga un poquito más de efectos adversos, ¿no? O sea, que me pega un poquito más los efectos adversos, pero en realidad que haya una interacción que afecte la eficacia de la quimio o la eficacia de la vacuna como tal, no, al contrario, o sea, si yo me vacuno y evito el riesgo de complicarme, entonces dejo que la quimio haga su efecto y entonces evito tener que parar la quimio o posponerla porque me enfermé, ¿no? Esa es la ventaja que tenemos que verle a hacer las cosas juntas. Y igualmente muy relacionada con esta pregunta sobre quimioterapia y el tratamiento de pacientes oncológicos, nos preguntan, ¿hasta cuándo se considera que se tiene defensas bajas después de la quimioterapia? ¿Cuándo me podría reincorporar a un esquema regular de vacunas? Bueno, ahí depende bastante el tipo de quimioterapia y el cáncer que tiene la persona, ¿no? O sea, como lo comentaba también, hay cáncer hematológico, que suele ser un cáncer con quimios un poquito más rudas, por decir así, ¿no? Y cuyo efecto puede durar un poco más de tiempo, ¿no? Si queremos hablar en términos muy generales para tumores sólidos, cáncer de mama, cáncer de próstata, ¿no? Cáncer de estómago, en general, después de 2, 3 semanas de la aplicación de la quimio, se recuperan las defensas, ¿no? Y yo creo que muchos pacientes lo van viendo, checan sus estudios, ven cómo están sus defensas, sus neutrófilos, a veces les ponen hasta inyecciones para subir las defensas, y eso generalmente es en el periodo de las primeras 2 a 3 semanas de la quimio y después se recupera, ¿no? Entonces, digamos, siendo como muy generales, 3 semanas después de la quimio se recuperan las defensas. Perfecto. Y recordando también que, como usted lo decía, no es una contraindicación para la vacunación. Realmente los pacientes reciben quimioterapia y pueden continuar con su vacunación sin ningún problema ni que ésta interactúe tampoco con su tratamiento. Una duda muy interesante también, doctora. En caso de que mi paciente sea pediátrico y tenga en su esquema de vacunación indicada una de las vacunas no recomendadas, ¿cuál sería la indicación en dicho caso? Pues sí, sí es una buena pregunta. Y así como mencionaba yo que pues en los adultos por lo menos la vacunación de rutina no suele incluir vacunas que están contraindicadas. En el caso de los niños sí hay ciertas contraindicaciones y probablemente 2 ejemplos sean, uno, la BCG, ¿no? Que es la que se pone al nacimiento, que ahí es un poquito más difícil porque realmente al nacimiento no tenemos tanta información de que el paciente pueda tener algún problema de defensas, entonces no aplica tanto. Y la otra es la triple viral, ¿no? Que esta sí estaría contraindicada y si el paciente está en plena quimioterapia, ahí sí habría que esperar a que termine las quimios, a que ya esté en un estado de recuperación de la inmunidad para poderse aplicar esas vacunas. O sea, sí se tiene que hacer una pausa. Ujú. Claro, sí, sobre todo porque es una población de la que poco se habla, como que nunca pensamos en la población Sí, pediátrica cuando hablamos de cáncer, pero sí existe, es una sí, realidad. claro.
Otra pregunta, doctora. ¿Cómo pueden los pacientes con cáncer y sus cuidadores acceder a información actualizada sobre las vacunas recomendadas y seguras? ¿Qué fuentes son las más adecuadas? Pues, se me ocurren un par de páginas, que están disponibles y que están hechas también para pacientes. Por ejemplo, están las que hace la CDC. Hay páginas de la CDC en español y tienen todo este capítulo que es, información para pacientes, ¿no? Entonces, esa es una opción. La clínica Mayo, la Mayo Clinic, también tiene como esta información a pacientes. Entonces, justamente son sociedades, que ponen la información accesible y pues yo creo que se me ocurren estas dos como fuentes de información bastante buenas para pacientes y actualizadas. Perfecto. Sí, sobre todo para derribar este obstáculo principal, como usted lo mencionaba, la desinformación, muy importante estar actualizándonos, tanto pacientes como médicos. La siguiente pregunta, doctora, recordando que hay efectos adversos de las vacunas, los pacientes oncológicos, ¿cómo deben manejar estos efectos secundarios? La mayoría de las veces los efectos adversos son algo de fiebre, dolor muscular, ¿no? Tal vez un poquito de malestar general. Y esto se va a resolver pues tomándose un analgésico, un antiinflamatorio, paracetamol, ¿no? Y saber qué esperar también, ¿no? O sea, realmente no se requiere mucho tratamiento si se tiene la información de lo que uno puede llegar a presentar, ¿no? Por ejemplo, lo que sí sería importante es si el paciente está en la quimioterapia y se pone la vacuna, pues puede ser que tenga fiebre y esa fiebre podría generar mucha alerta, por ejemplo, para el oncólogo o para el paciente de que, pues, es que están muy instruidos de que les da fiebre estando en la quimio, pues es un dato de alarma, ¿no? Entonces, la fiebre por la vacuna no debe de durar. O sea, debe ser pues una tarde, o sea, máximo 24 horas o menos, ¿no? Entonces, yo creo que si hubiera fiebre por aplicación de la vacuna y estoy en quimio, de todas formas, lo más prudente es acudir a valoración, a revisión, ¿no? Y ahí que se descarte que realmente esto fue un efecto de la vacuna, que no va a durar, ¿no? O que no sea alguna otra cosa complicada que pueda estar asociada, pues, al tratamiento de la quimio. También nos preguntan, doctora, si es necesario ajustar la dosis o el tipo de vacuna según el estado de inmunosupresión del paciente. No, en realidad no hay ajustes de dosis, para pacientes que tienen cáncer. Y también creo que reforzando un poco lo que ya nos había comentado, ¿cuándo es el mejor momento para vacunarse en relación con mi tratamiento? Sí, o sea, yo creo que el mensaje es lo ideal, el escenario ideal es, como les decía, o sea, si esto se vuelve parte de un tratamiento completo, ¿no? Donde el oncólogo al explicarme mi enfermedad, mi cáncer y lo que voy a tener que hacer, me dice, vamos a tener que programar las quimios, después tendrás radioterapia y como parte de esta preparación, antes te vas a poner tus vacunas. Ese sería el escenario ideal, ¿no? Que ya hubiera un formato en el cual antes de empezar con mis ciclos de quimios que van a ser cada 3 semanas, cada 2 semanas, depende de los esquemas, yo ya haya pasado por la vacunación para protegerme un par de semanas antes de iniciar. Ese sería el momento ideal. Y otra pregunta, doctora, respecto a los médicos, a la población médica. ¿Qué médico es el que debe autorizar la aplicación de las vacunas en los pacientes con cáncer? ¿El oncólogo, el infectólogo, el pediatra, cualquier médico? Pues lo ideal sería que fueran todos, ¿no? O sea, obviamente a los pacientes les daría también muchísima confianza, pues que no sea solo el infectólogo el que les dice que se tienen que poner una vacuna, sino que su mismo médico tratante sea el primero en alentarlos a vacunarse. Creo que eso ayudaría mucho a bajar el mito, el miedo, ¿no? Y toda la desinformación. Claro, doctora. Ya antes de pedirle un mensaje final para nuestra audiencia, me gustaría compartirle igual un comentario que nos llegó por redes sociales. En esta ocasión, Irma González de la Rosa nos dice, me parece muy importante esta información y desde luego voy a buscar ponerme la vacuna del herpes zóster en la fecha próxima. Gracias por compartirnos esta información que nos hace sentir confianza en algo que desconocía. Justo el impacto que tiene, como decíamos, esta educación continua, estas pláticas, este acercamiento con los pacientes. Y doctora, ahora sí me gustaría pedirle un mensaje final
para nuestra audiencia, con qué quiere que se queden de esta plática. O sea, yo creo que realmente el mensaje es entender que la mejor forma para protegerse durante esta etapa complicada que es todo el paso a través del cáncer y su tratamiento, la mejor forma de prevenir complicaciones es adoptar la vacunación como una rutina, como algo que va a ser parte de la rutina a partir de este momento, ¿no? Y quedarse con la idea de que realmente no implica un riesgo para los pacientes, al contrario, ¿no? O sea, las vacunas son seguras y el cáncer es una de las enfermedades donde más impacto positivo se ha visto con la vacunación. Creo que ese sería mi mensaje. Aprovecho para hacer campaña de que ya viene la influenza, ¿ok? Estamos a punto de tener la vacuna disponible, así que este es el mejor momento de empezar con esta práctica de vacunación y vacúnense contra influenza en cuanto pueda, ¿ok? Muchísimas gracias, doctora. Pues hemos llegado ya al final de esta sesión en vivo. Queremos agradecerles por su participación activa y por sus valiosas preguntas. También ha sido un privilegio contar con la presencia de la doctora Alexandra y tener la oportunidad de compartir información tan valiosa y tan crucial. Y agradecer también a la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer por hacer posible esta plática y fomentar una educación continua en temas tan importantes, ya que su compromiso y esfuerzo en la promoción de la salud y el bienestar de las personas con cáncer son fundamentales para mejorar justo su calidad de vida, tanto de los pacientes como de sus familias. Y bueno, esperamos que esta sesión haya sido de gran utilidad y que sigamos colaborando en el futuro para seguir avanzando en la lucha contra el cáncer y en la protección de la salud de todos. Si tienen más preguntas o necesitan información adicional, recordar que no duden en ponerse en contacto con la asociación mediante sus redes sociales. Y pues gracias nuevamente a todos, gracias nuevamente a usted, doctora, por su tiempo y nos vemos hasta la próxima mesa. Muchas gracias a todos. Buenas noches.